Esto es El Arte de Conectar con Nani Nazar. Soy mentora en comunicación e inteligencia social y en este espacio te acompaño a mejorar tus relaciones, ya sea con tu pareja, tu familia, amistades o en el trabajo. Porque conectar también se aprende. Hola, ¿qué tal? Espero que estés muy bien. Te mando un abrazo lleno de amor a donde sea que estés y te agradezco que estés dedicándole un tiempo a este podcast, a El Arte de Conectar. Como viste en el título, vamos a estar hablando sobre un tema que es una de mis áreas favoritas de la comunicación, es en lo que me concentro más que todo cuando trabajo con mujeres y siento que hay muchas dudas en torno al tema justamente de la voz. Cómo modificarla, cómo mejorarla, cómo hacer que suene de la forma indicada. De eso vamos a estar hablando hoy. Pero antes, quiero contarte, si no lo sabes, que tengo un curso de comunicación hace más o menos 2 años. Y en ese curso he tenido la oportunidad, el privilegio, la dicha de conocer a muchas mujeres diferentes que llegan a mí básicamente porque no les gusta el sonido de su voz, no les gusta cómo se expresan, no les gusta sentir tanto temor e inseguridad a la hora de expresarse, no les gusta su timbre o algún elemento vocal como el volumen, la velocidad, el tema de las muletillas. Hay elementos, muchos, que las hacen sentir incómodas y que no las dejan comunicarse en paz y de una forma segura. Todas, independientemente del contexto del que vienen o de si son CEOs de una empresa, gerentes generales o trabajan en un puesto regional o si son amas de casa o si son señoras de 60, 70, 80 años que he tenido alumnas o si son chicas de 20, 18, 22 años que están empezando su vida adulta. Sea quien sea, hay un patrón que detecto y que he llegado a identificar en estas mujeres y es que más allá de un tema mecánico en la voz, más allá de que exista un problema para decirlo en términos sencillos, más allá de que haya un problema en su boca a la hora de articular o de que su garganta, su laringe, sus cuerdas vocales, sus resonadores, más allá de que sea un problema mecánico de su cuerpo el que les impide hablar, el 99% de las veces es un tema de seguridad, de autoimagen, de autoconfianza, de autorregulación. Es interesante porque son mujeres que tienen timbres maravillosos, que tienen una voz cálida, que hablan de una forma muy agradable, pero que no terminan de creerse este hecho, ¿verdad? Y que seguramente algo sucedió en su historia de vida, en su pasado, en su entorno inmediato, ya sea que algo que les dijo, no sé, su familia, sus voces de autoridad, en la escuela, una profesora, los compañeritos que tal vez hicieron bullying en algún momento cuando estábamos presentando. Sea cual sea la razón o el detonante, las chicas que llegan a mi curso tienen algo que no han sanado. Y entonces creen durante la mayor parte de sus vidas que hay algo intrínsecamente mal en sus voces, en su comunicación, en la manera en la que están compartiéndose. Lo que les digo al final del curso casi siempre es: esto más que un curso de la voz y de la comunicación, es un curso de seguridad. Ese es el tema transversal que estamos viendo en el curso. Estamos aprendiendo a reenamorarnos del sonido de la voz. Yo les brindo recursos y herramientas para que puedan volver a conectar con esto que es parte de quién somos, de nuestra identidad. Es que si estamos peleadas con nuestra voz, si no nos gusta cómo hablamos, entonces no nos gusta una parte sustancial de quién somos. Esto, el instrumento, el aparato fonador que utilizamos para conectar con el mundo, para hacer amigos, para tener relaciones amorosas, para reírnos, para llorar, para expresar lo que necesitamos, para poner límites, esto que es fundamental en nuestras vidas, lo tenemos que tener integrado para poder así amarnos de una forma completa. Es como si a mí me gustara todo de mí, excepto mi físico. Suena loco, pero así es como transitamos muchas mujeres por la vida. Nos gusta todo de nosotras, nuestro intelecto, nuestro sentido del humor, la personalidad, lo generosas que somos, lo pacientes, lo bondadosas, pero no nos gusta nuestro cuerpo o nuestro rostro. Y en el caso que te voy a contar hoy, o
en lo que quiero tratar de entrar un poco hoy es que muchas mujeres viven peleadas con su voz y eso las aleja de quién son realmente. Hoy quiero abordar una pregunta que hice en las historias de mi Instagram y básicamente lo que preguntaba era si pudieras modificar algo, transformar algo por arte de magia de tu voz, ¿qué sería? Las respuestas fueron esclarecedoras. En parte me esperaba muchas de ellas y por otro lado siento que es importante abordarlas porque muchas se repetían, muchas. Entonces podemos entrar un poco en lo que ustedes me escribieron. Recibí decenas de mensajes y me refiero a nosotras y te hablo en femenino porque el 80% de mi audiencia, tanto en Instagram como en este podcast, es femenino. Entonces, si sos hombre, también por supuesto que sos bienvenido en este espacio, pero me dirijo a vos, mujer, en este momento porque tal vez es más fácil hablar así entre mujeres y entender qué es lo que estamos atravesando y cuáles son estos dolores compartidos y estos traumas y estas inseguridades que muchas cargamos y que casi que redactamos de la misma manera. Uno de los temas de los que más me hablaron fue el volumen. Dice una chica, el volumen es un problema, que no sea monótona y saber hacer storytelling. Ahora podemos hablar de storytelling también, o yo creo que podríamos abordar el tema de storytelling en otro episodio. Otra chica, Beca, pone mi volumen. A veces cuando me expreso la gente lo recibe como grosero y no me doy cuenta. Amata Coto dice, hola, el volumen es un problema. Siempre hablo muy alto y todos me dicen, shh, baje la voz, no hable tan golpeado. ¿Cómo podemos hacer para trabajar el volumen? Bueno, te voy a dar un tip fundamental y quiero que lo investigues, lo indagues, lo penses cuando estés a solas. Y es que si en tu hogar todo el mundo hablaba muy alto, todo el mundo se peleaba por tener la palabra, o más bien todo el mundo hablaba muy bajito y la mesa a la hora de la cena era muy silenciosa, entonces eso va a terminar modulando el volumen de tu voz. En el primer ejemplo, si cuando eras niña tenías tal vez muchos hermanos o tal vez la atención de tus papás era muy restringida porque venían agotados del trabajo o porque tal vez tenían la mente en otras cosas o tal vez el estrés les jugaba una mala pasada, pero vos sentías que tenías que luchar por esa atención, luchar contra tus hermanos, luchar contra las circunstancias, entonces es probable que tuvieras que usar tu volumen como mecanismo de defensa, como una manera de llamar la atención, observar si ese volumen viene de ese tipo de herida o si más bien viene de que te criaste en un entorno muy bullicioso igual, pero vos optaste por ser la callada, la niña buena, la que no levantaba la voz, la que no le faltaba el respeto a nadie, la que se guardaba para ella misma mucho de lo que sentía. O si de plano, en este contexto, todo el mundo estaba muy silencioso. Sea como sea, el tema del volumen también nos dice mucho sobre qué tanto espacio sentimos que podemos tomar en un contexto determinado. ¿Qué tanto me puedo permitir yo hablar alto, llamar la atención hacia mí, ser ese centro de lo que está sucediendo? ¿O qué tanto quiero más o menos como desintegrarme en la pared o camuflarme en la esquina y que nadie me vuelva a ver, que nadie me escuche, que nadie me observe? Cuando hablamos muy alto, también nos dice que hay mucha frustración ahí almacenada en la voz. Cuando hablamos muy alto y pareciera que estamos enojadas o frustradas o que estamos regañando, que es algo que me dice mucho, Nani, yo ando tranquila y todo el mundo me dice que por qué los regaño y tal vez nada más estoy diciendo algo normal en una reunión. Bueno, entonces habría que ver si además de ese volumen estás siendo muy tajante con lo que decís, estás hablando de una forma muy golpeada o de una manera concha, como decimos en Costa Rica, o tal vez tus microexpresiones están como muy frías, ¿sí? Si yo estoy diciendo algo en un volumen muy alto y estoy siendo muy tajante y llego mucho al punto sin rodeos y además estoy seria, entonces todo en mi lenguaje no verbal y verbal va a enviar la señal a las otras personas de que realmente estoy enojada. Entonces hay que observar qué estamos haciendo con nuestro rostro, también con nuestro cuerpo. Es un lenguaje corporal cerrado. Entonces ves cómo aquí
en estos temas de la voz, no solo estamos hablando del sonido de la voz, sino también de la imagen, de lo visual, de lo que va más allá de las palabras, de la intención de las palabras, de la forma en la que estamos eligiendo lo que decimos. Y cómo podemos, entendiendo esto, ir modificando en el presente para que nuestra voz salga un poco más suave, cálida, para que se sienta que estamos relajadas y tranquilas en vez de frustradas, enojadas. Eso con el volumen. Otro tema que me enviaron fue el de esa sensación de que nos estamos desinflando. Dice Lorna: hola Nani, me parece que a medida que voy hablando mi voz se vuelve como insegura. Kenny menciona también: me gustaría que el tono se mantenga, pierdo fuerza a la hora de hablar, como un globo. Adri, por ejemplo, dice algo diferente pero similar, ya vamos a ver por qué. Dice: me gustaría mostrarme segura y que no me tiemble la voz a pesar de los nervios. Aquí quiero contarte un poco más de nuestro instrumento maravilloso que es la voz. Este instrumento, al que llamamos el aparato fonador, está conformado por diferentes órganos. Los órganos de articulación que están en la boca, los órganos de fonación que nos permiten hacer sonidos también que se encuentran en la garganta, y los órganos de respiración como los pulmones, el diafragma. Partes cruciales de este aparato fonador son las cuerdas vocales, la laringe, la nariz, los dientes, los labios, la lengua, que nos permite también repercutir y hacer diferentes letras, articular. Y como te digo, la respiración es fundamental. ¿Qué pasa cuando una persona está hablando en una presentación, por ejemplo, del trabajo, y empieza con fuerza, pero es como si fuera un globo que se va desinflando poco a poco? Empieza con fuerza, pero la voz empieza a temblar cuando entra el nerviosismo. Empieza con mucha seguridad, pero lentamente la voz se va volviendo aguda, se va volviendo como un hilito. Puede pasar en una presentación del brete o puede pasar en una conversación complicada, ¿verdad? Que llegamos con toda la fuerza, como bueno, yo le voy a plantear el límite a este mae que me tiene harta, voy a tener esta conversación importante con mi papá que ya no aguanto más, y empezamos con toda la pata, con todas las fuerzas, pero lentamente el miedo se apodera de nosotras, o la inseguridad, o la incomodidad, o el temor, o las ganas de que termine, y entonces vamos perdiendo esa contundencia, esa presencia en la voz, y también puede ser en nuestro lenguaje corporal, ¿verdad? Nos vamos achicopalando poco a poco, o perdemos el contacto visual por esa misma inseguridad. Bueno, a nivel vocal, te expliqué todo esto del instrumento, del aparato fonador, porque todo esto tiene que ver. Todos los mecanismos que están funcionando en forma conjunta para que la voz salga están muy conectadas con nuestras emociones. Entonces, si yo estoy insegura, voy a quedarme con poquita saliva, mi garganta se va a empezar a cerrar un poco, me voy a empezar a tensar porque todo mi cuerpo se tensa y la garganta también. Las cuerdas vocales, que deberían estar vibrando suavemente, dejando pasar el sonido y el aire, empiezan a ponerse muy tensas. Entonces ahí es donde sentimos que tenemos un nudo en la garganta. Y todo esto pasa como respuesta al cortisol que estamos sintiendo, a la adrenalina. Cuando estamos inseguras, temerosas, nerviosas, el cuerpo entra en un estado de alerta y de amenaza. Entonces, la recomendación que yo siempre doy en los cursos, una de muchas para trabajar el tema mecánico, es: controla tu mente, apacigua tus pensamientos, decite cosas positivas, decile a tu cuerpo mantras que te hagan darte cuenta que estás a salvo, que no estás bajo amenaza, que este escenario o esta conversación no es equivalente a un gorila que te va a comer. Porque básicamente el cuerpo, cuando entra en estos momentos de alta tensión, sobre todo si tenemos pánico escénico, sobre todo si tenemos aversión al conflicto, nuestro cuerpo percibe estas cosas como un gran peligro, ¿verdad? Entonces, decirte cosas como: estoy a salvo, todo está bien, conozco esta información, ya estudié esta presentación, yo monté esta presentación, yo me la sé, todo va a estar bien, esto es solamente una conversación, esta persona me ama, no nos vamos a pelear, y si nos peleamos podemos decidir tomarnos un respiro y después retomar la conversación, ¿verdad? Lo que necesites en ese momento y en esa situación específica para bajar un poco ese nivel de ansiedad. De esa manera, el cortisol baja, la adrenalina baja,
tu cuerpo se relaja de nuevo, tu garganta se abre, tus cuerdas vocales empiezan a funcionar de una forma más fluida, puedes respirar de una forma más lenta, no tan entrecortada, la saliva puede pasar libremente por la garganta y así tu voz va a salir de una forma adecuada. Si es necesario respirar, hacer ejercicios de respiración, meditar, decirte mantras una y otra vez antes de estos momentos de estrés, hacelo. Esa es mi mayor recomendación para este tema de la fuerza, de la potencia de la voz. Otro comentario que me enviaron mucho, y con este vamos a terminar, es el del tono de la voz. Tasha me dijo, por ejemplo, me gustaría que mi voz tuviese un timbre más agradable y atractivo o elegante. Daniela me dijo también, siento que mi voz es muy aguda, me gustaría que sonara más suave, más femenina y un poco más cálida. A la hora de hablar del tono de nuestra voz, es importante tener en cuenta que una voz adecuada, o por lo menos lo que se define como una voz que está en su registro más cómodo, está en un tono neutro. Sabemos que estamos en un tono neutro porque no nos duele sacar la voz, porque no estamos a menudo roncas, porque no sentimos que tenemos que forzar hacia agudos o hacia graves, sino que aquí es el lugar cómodo donde se encuentra mi voz. Uno puede darse cuenta cuando alguien está en una tonalidad más grave de su tono natural porque la voz suena rasposa, suena como con esa carraspera, suena un poco apagada, no tiene tantos matices, porque cuando estamos en el registro grave, tal vez no le podemos dar tantísima melodía, ¿verdad? Sobre todo si no hemos practicado ese registro. Y sabemos cuando alguien está en un registro muy agudo porque la voz suena forzada, porque se siente incómoda, porque suena un hilito de la voz. Hay personas que naturalmente tienen la voz muy grave o muy aguda. La manera de darnos cuenta si la voz está cómoda ahí en ese registro es porque suena redonda, suena que tiene brillantez. ¿Cómo podemos hacer si somos mujeres para que nuestro tono suene más cálido, más agradable, para generar mayor conexión, para que nos tomen más en serio, para que tenga más autoridad, más liderazgo, más presencia, para que suene una voz tal vez más carismática? La recomendación aquí, de una forma muy sintetizada, es tenemos que tratar de manejar ese registro neutro, pero también llegar a tonos más graves en ciertos momentos en los que requerimos generar otras emociones. Entonces, te hago el ejemplo. Si yo quisiera seducir a alguien, voy a tratar de que mi voz tenga un poco más de gravedad, un poco más de calidez, un poco más de redondez hacia abajo, ¿verdad? Es como si tuvieras que imaginarte que estás en un bar, en un restaurante, hablando con una persona que te gusta en una primera, segunda cita, pues lo más probable es que para sonar y entrar en este arquetipo más seductor, pues bajarías un poco la voz, hablarías un poco más ahí y jugarías un poco con ese tono, subiendo a veces y después bajando. Cuando querés decir un secreto, cuando querés decir algo importante, algo más íntimo, bajarías el volumen y eso generaría cercanía, ¿ok? También, si estás en un entorno profesional y querés presentarte, no vas a llegar así hablando agudo y hola, ¿cómo están? Espero que todo súper bien, qué dicha, que bueno, que nos pudimos reunir, ¿verdad? Ahí es llevar el tono a un lugar muy agudo que va a denotar nerviosismo, inseguridad y que además ese agudo va a hacer a las personas pensar en una personalidad aniñada quizás, una personalidad que no tiene tanta autoridad. Pero si les hablas en un tono más neutro, y hablar de una forma más pausada y tranquila, porque también el ritmo tiene aquí cosas importantes que ver, y a veces hablas un poco más grave. Bueno, bienvenidos, muchas gracias por permitirme un poco de su tiempo. Yo realmente estoy muy feliz de estar aquí. Mi nombre es Nani Nazar y quiero contarles hoy un poco acerca de la voz y lo que he aprendido a través de los años. ¿Ves? Entonces, estoy hablando de una forma más pausada, estoy variando mi ritmo, estoy variando mi volumen, pero proyectando bien y estoy utilizando mi registro más grave, más de lo que lo hago de forma cotidiana o convencional. Si practicas ese tono un poco más grave y jugás bajando el tono lentamente
y llegas a lugares en donde tal vez se siente incómodo, tal vez se siente raro, tal vez hasta te da un poco de vergüenza hacer ese juego, te vas a dar cuenta hasta dónde puedes llegar con la tonalidad que ya tenés en tu timbre natural. Te das cuenta dónde se empieza a sentir la voz incómoda y dónde te sentís bien. Puedes aprender a llevarlo hacia el agudo, hacia el grave. Y puedes hacerlo a solas, no tenés que hacerlo enfrente de nadie, puedes grabarte en tu cuarto sola cuando no haya nadie en la casa y jugar con esas diferentes tonalidades para ver cuál es la capacidad melódica, registral de tu voz, de tu instrumento. Ir a diferentes lugares de la escala para generar diferentes intenciones y sensaciones en el otro. Trátalo, contame cómo te va. Practicalo y me escribís en los comentarios: Nani, lo practiqué, me sentí demasiado rara, demasiado incómoda, no me salió, pero bueno, voy a seguir practicando. Practica también variando tu volumen, como lo vimos al principio del episodio. Si tu volumen es muy alto, entonces practica grabándote en un susurro, en un volumen más bajito, a ver cómo te va. Y si sos de las personas que se desinflan, entre comillas, cuando están hablando, entonces hace esta práctica de mentalizarte con mantras, de respirar lentamente, de relajar tu cuerpo, de decirte a vos misma que no estás en un contexto de amenaza cuando vas a dar una presentación en tu trabajo o tener una conversación complicada. Vamos a seguir conversando sobre tips para la voz. Yo, por mi parte, me despido aquí. Contame qué te pareció este episodio con una estructura un poco diferente y nos escuchamos en la próxima. Un abrazo muy grande y que estés increíblemente bien. Chaito. Gracias por escuchar El Arte de Conectar. Si quieres enviar tu pregunta anónima, puedes hacerlo por escrito o con un mensaje de voz. El enlace lo encontrás en la descripción. Recordá que este espacio no sustituye la terapia psicológica. Las respuestas que comparto vienen desde mi experiencia como mentora en comunicación e inteligencia social. Si estás atravesando algo emocionalmente difícil, no dudes en buscar acompañamiento profesional. Tu salud mental va primero.